Listo, ya está. Y vamos a empezar con la clase de hoy. Listo, ya habíamos visto axiomas. Ahora nos toca ver los axiomas de orden de los números reales. Igual hoy va a ser bastante teórico. Vamos a ver varios teoremas y axiomas, algunas demostraciones, porque este tema es bastante largo. Entonces todavía falta un poco para llegar a los ejercicios. Bien, entonces, axiomas de orden. Esto de aquí se llama clausura de los números positivos. Nos dice que existe un subconjunto de los reales denominado conjunto de los números reales positivos. Vamos a representarlo representado por una R con un más de positivo. Y tenemos que para todo A en los reales positivos y todo B en los reales positivos, la suma de A más B también estará en los reales positivos. De igual forma, su producto. Entonces pongamos por aquí la suma de, pongamos por aquí la suma y multiplicación de números positivos son números positivos. Bien. Ahora vamos a ver las relaciones mayor que se representa así, y menor que se representa así. Entonces me dice que diremos que A es mayor que B, si es verdad la proposición A menos B pertenece a los reales positivos. Entonces, A será mayor que B y la resta entre A y B pertenece a los reales positivos. Por ejemplo, 5 es mayor que 4 y su resta nos da 1 que pertenece a los reales positivos. Funciona con cualquier número, hasta con números negativos. Por ejemplo, 5 es mayor que menos 4 y su resta nos da 9, que pertenece a los números reales positivos. Y aunque tengamos negativos en ambos lados, de igual forma funciona. ¿Ven? Entonces, una forma de verificar que tal número es mayor al otro es haciendo una resta entre los dos. Y si la resta nos sale que es un número que pertenece a los reales positivos, entonces sí está bien. Sí está bien dicho que tal número sea mayor que el otro número. ¿Alguna pregunta hasta aquí?
¿Sí? ¿No? No, profe. Listo. Entonces, acá tenemos que diremos que A es menor que B. Si es verdadera la proposición, B mayor a. Entonces, A va a ser menor que B si B es mayor que A. Por cierto, aquí la negación del mayor que se va a representar de esta forma. Y aquí su negación se representa de esta forma. Le cruzamos una línea al signo de mayor que o de menor que. Entonces, bien, continuando, tenemos los números negativos. Entonces diremos que A es negativo si A es menor que 0. Y si menos A pertenece a los reales positivos. Aquí podemos considerar que el 0 no es negativo y positivo. Esto se ve de mejor forma con un axioma que se llama de tricotomía. Me parece que es luego de esto. Pero bueno, recordar que debemos considerar que el 0 no es negativo ni positivo. Algunos dicen que el 0 es neutro. Entonces, bien, continuando, aquí está el axioma de tricotomía. Me dice que dado dos números reales, A y B, una y solo una de las tres proposiciones siguientes es verdadera. Tenemos la primera, que A igual a B. La segunda, que A mayor que B. Y la tercera, A menor que B. Entonces, al tener dos números reales, solo una de estas tres se va a cumplir. Tengo A igual a 4 y B menos 3. La que se cumple va a ser la segunda, que 4 es mayor que menos 3. Y B solo va a cumplir una, que es mayor que menos 3. Y B igual a menos 8. Y A menos 3 y B menos 8, el que se cumple va a ser el mismo de aquí. Porque menos 3 es mayor que menos 8. Y así sucesivamente, con cualquier par de números, solo una de estas tres proposiciones se va a cumplir, ya sea A igual a B, o A mayor que B, o A menor que B. Entonces, tener siempre eso en cuenta. Continuando, tenemos un teorema que me dice, dado un número real A, una y solo una de las tres proposiciones siguientes es verdadera. Esas proposiciones son que A cierto. Antes de pasar, pongamos estos ejemplos descritos. Entonces voy a poner uno. Si A
diferente de B y A no es mayor que B, entonces A debe ser menor que B. Si A diferente de B y A no es menor que B, entonces lo único que nos queda es que A sea mayor que B. Y de igual forma, si A no es menor que B y A tampoco es mayor que B, entonces lo único que nos queda es que A sea igual que B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Como les dije, solo es tener en cuenta que entre dos números siempre se va a cumplir una de estas tres. Y ahora sí, continuando al teorema, me decía que un número real, A, una y solo una de las tres proposiciones siguientes es verdadera. Entonces tengo que puede que A sea igual que 0, o que A sea mayor que 0, o que A sea menor que 0. Entonces aquí ya sabemos que va a pertenecer a los reales positivos, y aquí los reales negativos. Y acá si es 0, no va a pertenecer a ninguno. Entonces tomar siempre eso en cuenta. Si nos da un número real, siempre se va a cumplir una de estas tres. O va a ser igual a 0, o mayor que 0, o menor que 0. Bien, aquí tenemos un teorema aditiva y cancelativa de la suma para el orden. Este teorema me dice que si A mayor que B, A mayor que B sí y solo si A más C es mayor que B más C. De igual forma, A menor que B, sí y solo si A más C menor que B más C. Muy bien, el siguiente teorema es el inverso aditivo de positivos y negativos. Entonces me dice que A mayor que 0, sí y solo si menos A menor que 0. Y acá de la misma forma, A menor que 0, sí y solo si menos A mayor que 0. Entonces lo que me quiere decir esto es que el primero me dice que el inverso aditivo de un número positivo es negativo. Y de igual forma, el inverso aditivo de un número negativo es positivo. Y bien, aquí debemos aclarar algo. A ver, a poner una hoja en blanco. Y es que, pongámosle aquí ojo. Tener menos A no necesariamente
me indica que es un número negativo. De igual forma, tener solo A no necesariamente me indica que es un número positivo. Mucho ojo. Porque A puede ser cualquier número. Por ejemplo, si A fuera 0, menos A igual sería 0. Si A fuera 1, menos A sería igual a menos 1. Pero si A fuera menos 1, entonces menos A sería igual a 1. Entonces, mucho ojo. Tener menos A no necesariamente me indica que es un número negativo. Y de igual forma, tener solo A no necesariamente me indica que es un número positivo. Tener esto en cuenta es donde usualmente cometemos errores. Al tener un menos A pensamos que es un número negativo, pero no. Solo sabemos que A es un número real, pero no sabemos su signo. Al menos si nos presentan solo menos A, no sabemos qué signo tiene. Igual si solo se nos presenta A, tampoco sabemos su signo. Para saber su signo, nos deben presentar de esta forma o de esta forma. Solo así sabré su signo. Lo de esta forma, puedo saber si es positivo, negativo. Entonces eso, chicos. Tener en cuenta todo esto. Tener un menos A no necesariamente me indica que es un número negativo. Tener solo A no necesariamente me indica que es un número positivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Entonces, listo. Continuando, tenemos un teorema multiplicativa para el orden. Entonces me dice si A mayor que B y C mayor que 0, entonces la multiplicación de A por C va a ser mayor que la multiplicación de B por C. Y de igual forma, si A mayor que B y C menor que 0, entonces la multiplicación entre A por C va a ser menor que B por C. Y bien, esto es un poquito difícil de verlo, creo. Voy a hacer la demostración. De hecho, todos los teoremas que vamos enunciando tienen demostración, pero no podemos parar a hacer la demostración de todos. Solo voy a hacer la demostración de los que me parece que es un poquito difícil verlos, como este de aquí. Entonces, vamos a hacer la demostración para el 1. Entonces, miren, una vez más. Tengo en forma
de implicación. Cuando tengo en forma de implicación, supongo, vamos a poner supongamos, vamos a suponer que su antecedente es verdadero. Supongamos A mayor que B y C mayor que 0 son verdaderos. Y nos queda por demostrar, que vamos a demostrar es que el consecuente también es verdadero. Que en este caso es A por C mayor que B por C. Por demostrar eso, por demostrar que esto es verdadero. Entonces, bien, aquí vamos a usar todos los teoremas que hemos visto hasta ahora de números reales. Y empezando, vamos a empezar a partir de A mayor que B. Entonces, aquí voy a poner por teorema aditivo de la suma para el orden. Es uno que ya acabamos de ver hace unos minutos. Aquí está. Pues pongo por teorema aditivo de la suma para el orden. Le voy a sumar el inverso aditivo de B a cada lado. Bien, y ahora uno que vimos ayer, voy a ponerle por voy a poner por inverso aditivo y también por definición de resta. Me queda que tengo aquí A menos B mayor que 0, porque aquí como es inverso, perdón, aquí es una suma, aquí el menos, listo. Como aquí está sumando B con su inverso aditivo, la respuesta es 0. Entonces, bien, vamos si tengo una hoja en blanco. Continuando con la demostración. Ahora por teorema. Multiplicativo para el orden. Puedo multiplicar un número a cada lado. Aquí a mi A menos B le voy a multiplicar por C. Este es mayor que 0 por C. Y bien, continuando, tengo por propiedad distributiva y por multiplicación por 0. Aquí multiplico distribuyendo. Acá me queda 0 porque un número multiplicado por 0 es 0. Y bien, una vez más, por teorema aditivo, para el orden, de este lado le voy a sumar B por C. De este lado igual al 0 le voy a sumar B por C.
Y nuevamente por inverso aditivo y elemento neutro de la suma, lo que me queda es, entre estos dos se va a hacer 0, y como 0 es el elemento neutro de la suma, queda B por C. Y miren, de esta forma ya llego a donde quería llegar, que era esto de aquí. Entonces, bien, ¿alguna pregunta? De esta forma vamos demostrando algunas propiedades y teoremas. Es un poco largo, la verdad, pero los que sí son bastante obvios nos podemos saltar. Al menos aunque estén en clases, dudo mucho que hagan todas las demostraciones. Igual solo se les ha de mostrar algunas, de las que son un poco difícil ver. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? También nos falta hacer la demostración de la segunda, que es esta de acá. Entonces, nuevamente, tengo en mi antecedente esos dos de ahí, y voy a suponer que son verdaderas, y debo demostrar que esto de acá, el consecuente, también es verdadero. Entonces, nuevamente, voy a poner, supongamos, A mayor que B y C menor que 0 son verdaderos. Tengo por demostrar que A por C va a ser menor que B por C. Entonces, de la misma manera, voy a utilizar teoremas, definiciones, axiomas que hemos visto hasta ahora de los números reales. Entonces, voy a empezar a partir de A mayor que B. Voy a poner por teorema aditivo para el orden. Este teorema me permite sumar a cada lado. Entonces, le voy a sumar el inverso aditivo de B. Bien, se me acabó el espacio, quiero una hoja más. Entonces ya le había sumado a cada lado el inverso aditivo de B. Y ahora por inverso aditivo y definición de resta, de este lado me va a quedar A menos B mayor que 0. Y bien, como se sabe, que C es menor que 0, entonces su inverso aditivo va a ser mayor que 0. Esto se sabe por inverso aditivo de un número
de un número negativo. Entonces, bien, aquí me dice que C es negativo y su inverso aditivo va a ser positivo. Es el teorema que acabamos de ver hace ratito nomás. Este es de aquí. Entonces, bien, continuando. Ahora, por teorema, multiplicativo para el orden, voy a multiplicar menos C para cada lado. Entonces, listo. Entonces, aquí otra vez por propiedad distributiva, y por multiplicación por cero, me queda menos A por C más B por C. Y de este lado solo me queda 0. Entonces, listo. Por propiedad aditiva para el orden, le voy a sumar A más C a cada lado. Pues aquí ya sé que me va a dar 0. Por inverso aditivo, solo me va a quedar B por C mayor que A por C. Y por definición, D menor que, como B por C es mayor que A por C, entonces puedo decir que A por C es menor que B por C. Y listo. Ya hemos llegado donde queríamos llegar, a esto de aquí. De esa forma se demuestra estas propiedades, tales de usar puros teoremas y definiciones. Cierto, lo importante que no les había dicho es que para demostraciones deben pintar un cuadrito así. Cuando ya termina una demostración, le ponen un cuadrito así. Igual en las demostraciones que hicimos antes de llegar a este tema, también debíamos poner un cuadrito así. Entonces recordar a partir de ahora. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Bien, si no hay preguntas, continuemos. Vamos a hablar del cuadrado de un número. Me dice, dado un número real A, su cuadrado es el producto entre A y A. Lo representamos de esta forma. Luego tenemos un teorema
del cuadrado de un número. Se me dice si A diferente de 0, entonces A al cuadrado va a ser mayor que 0. Entonces esto funciona tanto para positivos y negativos. Por ejemplo, si A es igual a 1, A al cuadrado va a ser igual a 1. Si A igual a menos 3, A al cuadrado va a ser 9. Entonces siempre que tengo un número negativo o positivo, su cuadrado me va a dar mayor que 0. Bien, continuando, tenemos el teorema que 1 es mayor que 0. Esto es bastante obvio, pero debemos enunciarlo para hacer algunas demostraciones. Aquí tenemos el teorema del signo del inverso multiplicativo, que me dice que si A mayor que 0, entonces el inverso multiplicativo de A también va a ser mayor que 0. Y si A menor que 0, entonces su inverso multiplicativo también va a ser menor que 0. Entonces, bien, hagamos la demostración de cada uno. Vamos a poner demostración del 1. Entonces, bien, nuevamente tengo de manera de implicación. Entonces, supondré su antecedente y voy a demostrar el consecuente. Entonces voy a poner, supongamos, A mayor que 0, por demostrar que su inverso multiplicativo es mayor que 0 también. Y bueno, una forma más fácil de demostrar esto es por reducción al absurdo. Por reducción al absurdo, voy a suponer que A, el inverso aditivo de A, digo el inverso multiplicativo de A, no es mayor que 0. Entonces, si A, el inverso aditivo de A no es mayor que 0, entonces, por axioma de tricotomía, A debería ser igual a 0 o A menor que 0. Lo único que me indica aquí es que no es mayor que 0. Y si no es mayor que 0, entonces podría ser A igual a 0 o A menor que 0. Entonces, bien, como A es mayor que 0, eso quiere decir que A es diferente de 0. Por lo tanto, aquí es el inverso multiplicativo. Por lo tanto, su inverso multiplicativo también va a ser diferente de 0. Entonces sé que esto de aquí es falso. Entonces aquí yo tengo una disyunción. Si sé que esto es falso, para que mi disyunción sea verdadera,
¿Qué valor de verdad tiene que tener esto de aquí? ¿Alguien me ayuda? ¿Qué valor de verdad tendrá el de aquí? Verdadero. Exacto, muchas gracias. Porque es una disyunción. Con que una sea verdadero. Y si digo que toda mi disyunción es verdadera, ya sé que una es falsa, entonces de ley, esta debe ser verdadera. Y bien, pongo por axioma de disyunción el inverso multiplicativo de A menor que 0 es verdadero. Y ahora, por teorema, de hecho, por el teorema que hicimos acá arribita, este de aquí, este teorema se llamaba multiplicativa para el orden. Eso. El teorema multiplicativa para el orden. Entonces voy a multiplicar a cada lado de aquí por inverso multiplicativo. Me queda 1 y acá 0, lo cual es falso, porque 1 no puede ser menor que 0. Entonces lo que supuse está mal. Por lo tanto, el inverso multiplicativo de A mayor que 0 es verdadero. Entonces, bien, de esta forma se hace la demostración para el primero. Y bueno, para el segundo ya se imaginan que será igual. Y bien, como les decía, para cada teorema hay una demostración. Pero si nos concentramos en demostraciones, se nos va a ir todo. Se nos va a ir todo el tiempo. Creo que ni siquiera estando en clases van a poder ver todas las demostraciones para estos teoremas. Entonces, continuemos. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Listo. Entonces, tenemos ahora el teorema cancelativa para el orden respecto del producto. Entonces, bien. Tengo lo siguiente. Tengo 1. Si A por C mayor que B por C y C mayor que 0, entonces A mayor que B. 2. Si A por C
mayor que B por C y C menor que 0, entonces A menor que B. Luego tengo la transitiva del mayor que y menor que me dice si A mayor que B y B mayor que C, entonces A mayor que C. Y el 2, si A menor que B y B menor que C, entonces A menor que C. Entonces, bien, continuando, tenemos definición menor o igual, mayor o igual. Entonces me dice, dado dos números reales, A y B, A es mayor o igual a B. Si la proposición A igual a B o A mayor que B es verdad. Y se la representa de esta forma. Esta es su representación. Tenemos su negación. Su negación va a ser de esta forma. Y demás, si A no es mayor o igual a B, entonces A es menor que B. Sí, porque aquí ya me dice que no es ni mayor ni igual. Lo único que me queda es que sea menor que B, por axioma de tricotomía. Listo, continuando me dice, dado dos números reales, A y B, A es menor o igual a B. De igual forma, A es menor o igual a B, y la proposición A igual a B o A menor que B es verdad. Se representa de la siguiente forma. Representación. Y su negación es así. Y bueno, al momento de negar, estoy diciendo que A no es igual a B, ni A menor que B. Lo único que me queda es que A sea mayor que B. Entonces, si A no es menor ni igual a B, entonces, por axioma de tricotomía, A va a ser mayor que B. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, continuemos. Ahora tengo un teorema de mayor, menor, mayor igual y menor igual. Entonces me dice, tengo la 1 que me dice, si A mayor que B, entonces A mayor o igual a B. Vámosle de mejor forma. A mayor o igual a B.
2. Si A menor que B, entonces A menor o igual a B. 3. Si A igual a B, entonces A mayor o igual a B. Si A igual a B, entonces A menor o igual a B. Y una más que me dice A mayor o igual a B. Si y solo si B menor o igual a A. Entonces, listo. Es otro teorema con diferentes proposiciones que me dicen que todas son verdades. Continuando, tenemos un teorema llamado teorema antisimetría de mayor o igual y menor o igual. Lo que me dice es que A menor o igual a B y B menor o igual a A, si y solo si A igual a B. Entonces, desarrollando un poco más, aquí tendríamos A menor que B o A igual a B. Y aquí una conjunción B menor a o A igual a B. Entonces, miren, para que la conjunción sea verdadera, estos dos de aquí deben ser verdaderos. Para que estos dos sean verdaderos, al menos una se debe cumplir. Entonces, esta va a ser verdadero y este es verdadero. Así se cumple la disyunción y así se cumple la conjunción. Por eso me dice que A menor o igual que B y B menor o igual que A. Sí, solo sí, A igual que B. Entonces, listo. Borro esta de aquí. Acá me dice que A mayor o igual que B y B mayor o igual que A. Sí, y solo si A igual a B. De igual forma, aquí tengo una disyunción. Y toda esta conjunción debe ser verdadero. Para que sea verdadera, necesitamos que las disyunciones, ambas disyunciones, sean verdaderas. Entonces, si A más B es verdadero, con eso ya me basta para que las disyunciones sean verdaderas. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Ahora tenemos otro teorema de tricotomía, pero ahora relacionado a mayor o igual o menor o igual, que me dice que A menor o igual que B o A mayor o igual que B. Dice que esto es verdad, que se cumple una.
O bien un número es menor o igual que otro, o bien ese número es mayor o igual que el otro. Es lo que me quiere decir. Entonces, bien, continuando, tenemos un axioma de completitud. Me da la definición de raíz cuadrada que me dice, dado el número real a, sea mayor o igual que 0, el número b mayor que 0, tal que a igual a b al cuadrado. Se denomina raíz cuadrada de a. Entonces, bien, esto queda mejor definido con el axioma de completitud. Entonces, pasando al axioma de completitud, me dice si a mayor que 0 existe una única raíz cuadrada de a. Es decir, existe un único número real que es b mayor que 0, tal que a igual a b al cuadrado, representado por este símbolo de aquí. Entonces, bien, si a mayor que 0, existe una única raíz cuadrada de a. Es decir, existe un único número real b mayor que 0, tal que a va a ser igual a b al cuadrado. Entonces, bien, eso en cuanto a raíz cuadrada. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Entonces, bien, como ven, prácticamente estoy diciendo que la raíz cuadrada de a va a ser igual a b. Y por eso, al elevar al cuadrado, la raíz se me va. Por eso me queda a igual a b al cuadrado. Que está aquí y que está acá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Continuando, tengo algo que me dice si a mayor que 0, las siguientes proposiciones son verdaderas. Me dice que 1
La primera me dice que la raíz de A es mayor que 0. La segunda me dice que A es igual a la raíz de A al cuadrado. Entonces, bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Sí? ¿No? Continuando. Tengo un teorema de raíz cuadrada que me dice que A mayor o igual que 0 y B mayor o igual que 0. Entonces, A igual a B al cuadrado. Sí, solo si B igual a la raíz cuadrada de A. Y bien, acá hay unas proposiciones importantes que salen a partir de demostraciones. Son muchas, entonces las voy a ir poniendo aquí. Son proposiciones importantes que nos pueden servir para algún tipo de demostración. Entonces, tengo si A mayor que 0 y A menor que 1. Entonces, A al cuadrado menor que 1. Una forma fácil de ver esto sin demostraciones es ver que A va a estar entre 0 y 1. De hecho, va a estar así. Entre estos aquí hay muchos decimales. Lo que me quiere decir esto es que A está entre un intervalo entre 0 y 1. Y aquí hay muchos decimales como 0,5, 0,6, 0,7. Entonces, A, al tomar solo estos valores de 0, algo, digamos si A es igual a 0,5, su cuadrado es a la 0,25. Entonces, lo que quiere decir es que los números que se encuentran entre 0 y 1, que son los que son 0,1, 0,11, todos son infinitos decimales. Los cuadrados de esos decimales siempre me van a dar un número menor que 1. Entonces, bien, tener en cuenta siempre esa proposición. También tenemos otra que me dice si A mayor que 1, entonces 1 sobre A es menor que 1. Esto es igual, es lo mismo que decir que A a la menos 1 es menor que 1, porque estamos hablando del inverso multiplicativo. Y de igual forma, como me dice A mayor que 1,
voy a tener números como 12, 14, 18, 200, cuyos inversos multiplicativos 1 sobre 12, 1 sobre 14, 1 sobre 18, 1 sobre 200. Como verán, todos estos son menores que 1. Son 0, algo, 0, algo, 0, algo y 0, algo. Lo que me quiere decir esta proposición. Continuando, si tengo a mayor que 0 y a menor que 1, entonces 1 sobre a va a ser mayor que 1. Es lo mismo que decir esto. El inverso multiplicativo de a va a ser igual que 1. Entonces, nuevamente, como vimos acá arriba, estos son números que van a estar 0,12, 0,18. Pero lo que nos importa es que estos números se representan como fracciones de esta manera. Y al tener su inverso multiplicativo, obviamente el número entero, el número grande, pasa acá arriba. Por eso me dice que estos números decimales, normalmente que se expresan por fracciones, al momento de sacar su inverso multiplicativo, me quedan números mayores que 1. Entonces, bien, continuando, me dice si a mayor que 1, que menos 1, y a menor que 1, entonces el cuadrado de a va a ser menor que 1. Porque miren, nuevamente me encuentro entre los ceros, algo, 0 y aquí 0,15, 0,25, 0,25. Todos van a estar acompañados de un 0, algo. Y con que tenga un 0, algo, ese número jamás va a llegar a ser mayor que 1. Es por eso que me dice si a mayor que menos 1 y a menor que 1, entonces su cuadrado va a ser menor que 1. Normalmente va a estar entre los decimales de 0, algo, 0,12, 0,25, por ejemplo. Y bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Como les digo, son proposiciones importantes que nos pueden ayudar a hacer demostraciones más adelante. Tenemos algunas más. Por ejemplo, si tengo a mayor que 0, entonces la multiplicación de sus raíces cuadradas es igual a a. Otra es que si tengo a al cuadrado, va a ser igual a b al cuadrado. Entonces, a igual a b, o a va a ser igual a menos b, al inverso aditivo de b. Porque miren, si elevamos esto al cuadrado, me da lo que tengo aquí, y elevo esto al cuadrado, igual me da lo que está allá arriba. Por eso tengo dos opciones. Si a al cuadrado es igual a b al cuadrado, entonces o bien a es igual a b, o a es igual al inverso aditivo de b. Entonces, bien.
Otra proposición similar es que si a al cuadrado igual a b al cuadrado, y a es mayor que 0 y b mayor que 0, entonces a es mayor que b, digo a es igual que b. Aquí tenemos unos más. Igual uno similar al que acabo de escribir es que a al cuadrado igual a b al cuadrado. Y que a menor que 0 y b menor que 0. De igual forma, entonces puedo decir que a igual a b. Y otra más es que si a al cuadrado igual a b al cuadrado, y a es mayor que 0 y b menor que 0, entonces a va a ser igual al inverso aditivo de b. Entonces, bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Tengo aún más algunas proposiciones que me parecen importantes. Veamos si a mayor que 0 y a igual que b. Entonces puedo decir que la raíz de a es igual a la raíz de b. Bien. También puedo decir si a mayor que 0, b mayor que 0, la raíz de a igual a la raíz de b. Entonces a va a ser igual a b. Y bien, otra proposición importante, si a mayor que 0, la raíz cuadrada de a al cuadrado va a ser igual a a. Si a menor que 0, la raíz cuadrada del a al cuadrado va a ser igual a menos a. Entonces, bien, aquí como ya vimos, como a es menor que 0, entonces es negativo. Y su inverso aditivo es mayor que 0. Y recordar que no existe raíz de número negativo. No existe raíz de número negativo. Por eso, acá decimos que es igual a menos a. Porque sabemos que es un número, que a es un número negativo. Y por eso decimos que aquí tenemos el inverso aditivo, que es un número positivo. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Entonces, listo, continuando. Tengo unas proposiciones más. No se preocupen, no es como que tengan que memorizarse. Al hacer ejercicios ya van a automáticamente deducir estas proposiciones. Entonces tengo si a mayor que 0, b mayor que 0 y a mayor que b. Entonces
al cuadrado mayor que b al cuadrado. Y si a mayor que 0, b menor que a, entonces al cuadrado menor que b al cuadrado. Perdón, aquí es a menor que b, a menor que 0 y b menor que a, entonces al cuadrado menor que b al cuadrado. También tengo si a mayor que 0, b mayor que 0 y a menor que b, entonces al cuadrado menor que b al cuadrado. Bueno, entonces esto de aquí creo que sí es fácil verle. Este de aquí tal vez sea un poco confuso. Por ejemplo, miren, tengo que a es menor que 0, entonces a va a ser un número negativo. Voy a ponerle 5. Y si b es menor que a, para que b sea menor que a, voy a ponerle menos 7. Me dice que a al cuadrado va a ser menor que b al cuadrado. Entonces voy a elevar mi a al cuadrado a ver si se cumple esta proposición. Igual mi b voy a elevarle al cuadrado a ver que si se cumple o no. Aquí me va a dar 25 y aquí 49. Y 25 es menor que 49, pues sí. Entonces se cumple. Y bien, tengo una última que me dice si a mayor que 0, b mayor que 0 y a mayor que b. Entonces la raíz cuadrada de a va a ser mayor a la raíz cuadrada de b. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Son proposiciones que me parecían importantes resaltar. Como ven, son bastantes. Pero como les digo, no es como que deban memorizarse tanto. Con la práctica ya pueden ver estas cosas de manera rápida. Con solo ver ya podrían deducir todo esto. Entonces, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, son las 8:26. Tomemos un pequeño receso de 5 minutos y luego regresamos.
Bueno, chicos, regresamos. Listo, que ya habíamos visto las proposiciones, algunas proposiciones que parecían importantes. Y bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? No, profe. Listo. Entonces, continuando. Ahora tenemos los números reales. Vamos a hacer un pequeño gráfico. No sé si les daban el mismo gráfico al ver este tema en el colegio. Poco grande, bastante. Bien, aquí básicamente es un conjunto con subconjuntos. Cada subconjunto va a tener un diferente nombre. Entonces, bien, esto que acabo de dibujar son el conjunto de los números reales. El más grande son los reales, que es todo esto de aquí. Más grande es los reales, es el conjunto de los números reales. Y este contiene a los racionales y a los irracionales. Entonces, en los racionales están contenidos los enteros y en los enteros los naturales. Entonces, de esta forma tenemos todos los conjuntos, los diferentes subconjuntos de números y vamos a definir cada uno de ellos. Entonces, bien, como pueden ver, se podría decir que los naturales son números reales, los enteros son números reales, los racionales son números reales, los irracionales son números reales, pero no todos los reales son racionales o irracionales o enteros o naturales. Entonces vamos a ir desde el más pequeño, que es este de acá. Luego iremos al de acá y el de acá y el de acá. Entonces empecemos por los naturales, que vendría a ser el conjunto más pequeño de los números reales. Entonces, bien, los naturales están representados por una n de este tipo. Me dice que este subconjunto es sucesor. El 0 pertenece a los naturales. Y bien, que sea sucesor es que, digamos, va de uno en uno. Van de uno en uno a partir del 0. Había una definición un poco más abstracta, un poco más formal,
Pero para que entendamos, les puse esta definición de que van de uno en uno a partir del 0. Es decir, va del 0, 2, 3, 4. Se podría decir que son los números enteros positivos o los números con que tú cuentas. 0, 1, 2, 3, 4, 5, así hasta el infinito. Obviamente no hay decimales ni fracciones, solo números enteros positivos. Entonces, bien, una forma de representar esto es x, tal que x mayor o igual que 0. Y siempre recordando esto de aquí, que son estos números de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pongámosle que son números enteros positivos. Bien, y ahora tenemos un teorema. Este teorema me dice que el 0 pertenece a los naturales. Y el segundo me dice si x pertenece a los naturales, entonces x más 1 pertenece a los naturales también. Para todo número natural x. Y bien, ¿alguna pregunta hasta aquí? Seguramente ya tenían algún conocimiento de números naturales. Son cosas que igual nos dan en el colegio. Normalmente nos dicen que son los que se usan para contar, son los enteros positivos. Y bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? Continuando, tengo un teorema de inducción matemática. Este teorema me dice, supongamos que la proposición que contiene una x o más x es una proposición con x en los naturales. Entonces tenemos uno. Si a con x igual a 0 es verdadero, luego 2, si a de x es verdadero, entonces a x más 1 es verdadera para todo número natural. Para todo número natural x. Entonces, bien, esto de inducción matemática lo veremos más a fondo después. Habrá ejercicios sobre esto. Aquí tenemos una breve introducción, un breve teorema. Por ahora tal vez esté un poco confuso, pero luego ya lo entenderemos mejor. Como les digo, lo primero es ver toda la teoría de manera resumida para luego lanzarnos a hacer ejercicios. Porque no es como que podamos saltarnos de estas cosas importantes teóricas, ya que las necesitamos para los ejercicios. Entonces, bien, aquí tengo el teorema acotamientos de los naturales.
Entonces me dice 1, me dice que para todo número natural X que tiene, X va a ser mayor o igual que 0. Entonces cualquier número natural, cual sea, siempre va a cumplir que va a ser igual o mayor que 0. Y segundo me dice que para todo X que pertenece a los naturales, tal que X es diferente que 0, entonces su inverso aditivo no pertenece a los naturales. Porque, por ejemplo, si tengo que X es igual a 9, este sí pertenece a los naturales, pero su inverso aditivo, que es menos 9, este no pertenece a los naturales. Porque recordemos, los naturales van de 0 en adelante, de 1 en 1. Van de 0 en adelante. De entero en entero. Oh, sí, creo que está mejor de 1 en 1. Entonces, bien, se puede decir que en general los inversos aditivos de los números naturales no pertenecen al conjunto de los números naturales. Entonces, tener eso en cuenta. Y ahora tenemos una 3 que dice, una proposición 3 que me dice, existe un número natural. Perdón. Me dice que no existe un número natural que sea mayor que todos los números naturales. Entonces, bien, esto se debe a que los números son infinitos, nunca se acaban. Entonces, el conjunto de los números naturales también son infinitos. Van a ir del 0 al 1, 2, 3, 4, así hasta llegar a los millones, trillones. Y lo que nos quiere decir esto es que siempre, para cualquier número natural, va a haber un mayor. Todo número natural tendrá mayor, un número mayor que ese. Entonces, no tenemos un límite de los números naturales, de hecho, de ningún número tenemos un límite superior ni inferior. Bueno, aunque aquí, para los números naturales, podríamos decir que el límite inferior es 0. Pero hacia arriba, mientras vamos subiendo, no vamos a encontrar ningún número que sea mayor a todos. Todo número siempre va a tener un mayor. Y bien, para ya ir terminando, tenemos un teorema que nos dice que en los naturales es un conjunto que no es denso. ¿Esto qué me quiere decir? Me dice que para todo número natural X no existe Y en los naturales tal que X sea menor que Y que Y sea menor que X más 1. ¿A qué me refiero con esto? Por ejemplo, si X va a ser igual a 5 y Y es igual a 6, entonces sí se cumple esto de que 5 sea menor que 6. Pero 6 no va a ser menor que 5 más 1. Esto está mal.
Por eso me dice que para todo número natural X no existe Y en los naturales tal que se cumpla que X es menor que Y que Y va a ser menor que X más 1. Y el segundo me dice si X pertenece a los naturales y Z pertenece a los naturales, tal que X es menor que Z, entonces lo que sí podemos decir que X más 1 va a ser menor o igual a Z. Entonces nuevamente voy a suponer que X es igual a 4 y Z es igual a 5. Y aquí sí, 4 más 1 sí es menor o igual que 5. Entonces esto sí se cumple. Recordar que solo este se cumple, el número 2, y el 1 nunca se cumple. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Sí? ¿No? Si no hay preguntas, esta sería la clase de hoy. Les agradezco mucho por su asistencia. Mañana veríamos los demás subconjuntos de números reales, que son los enteros, racionales y los irracionales. Y tal vez ya entremos a inducción matemática. En ese tema hay varios ejercicios. Y de hecho, con estos, ya con el día de mañana, acabaríamos los temas que normalmente se ven la primera mitad del semestre. Así que vamos bien. Parece que sí vamos a alcanzar a ver todo lo que se ve en el semestre. De manera resumida. Entonces, si no tienen preguntas, esta es la clase de hoy. Muchas gracias por haber asistido. Está bien, profe, gracias. Hasta mañana. Gracias. Hasta mañana.